yo he pensado que la mejor forma de empezar es que nos hables un poquito de ti, porque tanto tú como yo, que estamos en redes, la primera pregunta que siempre sale es, ¿y tú de dónde sacas esa información? Eso nos ha pasado muchas veces. ¿Y tú cómo sabes eso? Una frase que a mí me han dicho mucho, por ejemplo, es, ¿y tú te has muerto para tener tanta certeza de decir lo que estás diciendo? Y digo, oye, Claro. pues hay algo más, porque la gente es como, no, no, tienes que morirte, ¿no? Para saber ciertas cosas y a veces pues no es necesario, ¿no? Así que si empezamos con, no sé, ¿quién eres tú? Bueno, ¿Cuál es tu trayectoria? sí, bueno, empezamos un poco eso, ¿no? Haciendo una presentación pequeñita. Ajá, Soy Will o Wilber y trabajo como formador y programador de crecimiento personal. También soy canalizador. ajá, Y en base a todo esto y a los años que llevo trabajando, he ido desarrollando, ¿no? Un poco más la empatía, la sensibilidad y a través de la canalización tengo muchos ujú, años como vidente, clarividente y medium. Y esto es un punto que me ha ayudado a entender la otra parte, ¿no? De después de la vida. Y cuando sí te hacen esa pregunta claro, de cómo lo sabes si te has muerto, bueno, lo primero ahí es la limitación, ¿no? La limitación de cada uno. Si estás bajo la doctrina religiosa, realmente entonces estás esperando el que te quedes muerto hasta que según tu doctrina, llega el momento de la resurrección o el llamado para entrar al paraíso y bueno, según tu religión sea ese momento, ¿no? Pero la verdad es que no existe ningún cielo, no existe un infierno, eso es una pues percepción, eso es una muy bien. percepción. O sea, la primera pregunta es esa. ¿Realmente existe el cielo? ¿Realmente existe el infierno? No Cuéntanos. puede existir porque además, mira, todo comienza en el momento cuando una persona llega su final, ¿no? Dentro de este principio y final del ciclo de la vida y llega el momento de desencarnar, el cuerpo tiene un proceso y el alma tiene un proceso, el espíritu tiene un proceso. Y luego está claro que cada situación se vive de una manera diferente. Lo primero es que ninguno estamos preparados para dejar ir a otros, pero Ujú. la iglesia o la religión nos adoctrinó desde el miedo y desde la inseguridad. Entonces, por eso está la duda de qué va a pasar después de la muerte. Bueno, lo primero que pasa es que cuando el cuerpo desencarna hay una separación. Se Vale. separa el alma del espíritu. Eso es una pregunta también muy interesante, es de saber la diferencia entre alma y espíritu. Mucha gente no sabe esa distinción y lo confunde. Claro, y además ahí entran como varios parámetros, ¿no? Lo primero que se tiene que saber es que el alma es la esencia Ujú. que se adapta o que se amolda a una funda humana y que se alimenta a través de un espíritu, pero que el espíritu forma parte de esa energía que habita en el cuerpo, más sin embargo, es el alma la que trasciende. Por eso en el momento de desencarnar, el espíritu se queda, solo que de una parte paralela, y eso lleva un proceso de 21 días, ¿no? Y en los Ujú. primeros 7, desde que el cuerpo físico desencarna, el Ujú. espíritu comienza un proceso que tarda 7 días en adaptarse a todo esto, a saber que ha ¿Dónde muerto está? Exacto. y dónde está, qué está pasando. Un poco como en la película de Ghost, ¿no? Cuando él ve el funeral, ve que está muerto, pues hay gente o hay espíritus que realmente se quedan enraizados en ese momento y van repitiendo un Claro. bucle. Con los apegos, Luego, ¿no? De tierra, entiendo. claro, porque hay un apego a la vida o a no entenderla, ya sea por una situación vivida, por rabia, rencor, miedo, inseguridad, incertidumbre y Ujú. pueden quedarse en el otro plano, pero con una esencia muy arraigada a este. ¿Qué pasa con esos espíritus? Que de alguna forma se mantienen perturbados o en desequilibrio. Ujú. Que esto no quiere decir que no entendamos que hay algo que todos tenemos, que es el libre albedrío. Y desde el Ujú. libre albedrío, tú puedes decidir permanecer cerca de tus seres queridos o no. Claro.
simplemente tenemos que entender que es como seguir, solo que en otro plano, en un plano espiritual, que no es del todo visible o perceptible ante todo el mundo. Solo aquellos que tienen una gran sensibilidad pueden darse cuenta de que eso está allí. Si no, el trabajo del medium no tiene sentido. Si el claro, espíritu desaparece o se va junto al alma, esa persona no podría venir a comunicarse o a dejar un mensaje o simplemente penar, por decirlo de alguna manera, dentro de este plano o en esta dimensión. El alma cuando trasciende sí se libera y es a partir de allí que comienza su proceso de 7 días más en el cual se va depurando o limpiando, mal dicho, desde la iglesia como una especie de juicio sí, oculta. un purgatorio, ¿no? Claro. ¿Vale? En esos 7 días, el alma tiene que volver a regenerar, limpiar y darse cuenta de lo que ha sido los karmas que no ha aprendido y que obviamente al Ujú. regresar tendrá que repetir, y los dharmas, quiere decir aquello que sí ha superado a través de lo que aprendió. Entonces, ya después comienza el otro proceso que es la formación o preparación para volver, Para volver a donde, entrar. claro, donde escoges la familia, el propósito de vida y todo ello. ¿Vale? Yo Entonces, tengo entendido que este proceso siempre está acompañado con también con seres de luz, como maestros ascendidos y demás, que ayudan a comprender y a poder volver a la Tierra con esos aprendizajes para que el alma pueda que los lleve a cabo, que se lleven claro, a cabo. claro. Por eso se necesita eso. Entonces hay, están los 7 días cuando el cuerpo se prepara para entender y aceptar la muerte física. 7 días donde se purga y se libera. Y los últimos 7 es donde el alma, digamos que de alguna forma vuelve a la esencia o al origen de la divinidad y donde a partir de allí, ya cuando vuelve, vuelve con un propósito de vida. ¿Qué pasa? Que también al llegar hay otra doctrina y otra enseñanza, y es que una vez el cuerpo se va a volver a formar, se forma de nuevo el espíritu y esa alma va a entrar, eso comienza en el periodo de gestación, pero en ese momento también hay un proceso y el proceso marca una etapa de meses, quiere decir que desde los 0 meses de gestación hasta más o menos el quinto mes, se va Ujú. formando todo lo que es ese estado de conciencia y donde la quinta esencia aparece. Y es allí donde los acásicos, que quiere decir todo aquello que has vivido en vidas Ujú. pasadas, más la herencia kármica paterna y materna, es adherida a ese nuevo ser. Luego, en el sexto y el séptimo mes, digamos que es una forma de adherencia. Todo eso empieza a clasificarse, a organizarse o a archivarse para que se entienda de esa forma. En el Ujú. octavo mes hay un proceso y este proceso es como el borrado consciente. ¿Por qué? Porque si no recordaríamos absolutamente todo y se Claro. supone que tiene que haber un aprendizaje y en el aprendizaje llega el borrado. Entonces por eso no se recuerda todo lo que vives en vidas pasadas, pero en el noveno mes que ya se ha organizado todo y estamos preparados para nacer, digamos que sí quedan algunas esencias Claro. marcadas de las herencias kármicas y de la quinta esencia o de los registros acásicos. Por eso hay situaciones que una vez ya te vas desarrollando como persona o ser, comienzas a tener pequeños recuerdos, que es lo que llamaríamos los déjà vu. Esto ya lo he vivido, esto ya lo he Mm. sentido, esto ya es algo que he hecho. Son pequeños vestigios o recuerdos que quedan marcados de esa esencia que se impregnó. Incluso también ciertas habilidades, habilidades de vidas pasadas. Claro, Que totalmente. puede ser que un niño, yo qué sé, sea tan artístico, ¿no? O sea tan creativo, o Claro, sepa sí, sí, hablar tan sí. bien. Es que hay O sea, cosas que, mira, un ejemplo hasta simple es como cuando una madre le dice, es que tienes todas las características de tu abuelo, haces lo mismo claro, que tu tío. O simplemente el hecho de decir, es que es un músico natural, solo de oído, es un virtuoso. Claro, claro, pero es claro. que si realmente te remontas a los acásicos y buscas dentro de ese árbol, posiblemente ya hay una conexión y cuando miras en vidas pasadas, pues obviamente ahí viene el origen. Pero ¿qué pasa cuando llega ese periodo de la muerte? ¿No? Todo el mundo se espera el decir, o todos nos quedamos en un momento dado cuando ignoramos la situación, ¿qué va a pasar con este ser? ¿No? Llega la despedida y a partir de allí
pues una eternidad de incertidumbre, porque no sabemos lo que pasa. Y desde la fe creemos que va a estar bien, pero también ahí vuelve otra vez a entorpecer un poco la religión, Ujú. todo lo que es el proceso de entendimiento, Claro. porque según cada cultura entiende la muerte y la vive de una forma donde la mayoría de aquellos que realmente han abierto un plano de conciencia mayor entienden que es simplemente una liberación y la Ujú. oportunidad para poder hacer las cosas de otra forma y de una manera correcta. Porque, por ejemplo, un comentario muy, muy típico que creo que tú también te encuentras es el hecho de gente que solo cree lo que dice la Biblia. Entonces, me gustaría saber un poco cuál es tu opinión, que creo que es parecida a la que ambos tenemos, sobre la Biblia. Bueno, mira, primero tenemos que partir que la Biblia está escrita por el hombre, ¿no? O por Obviamente. los hombres. Y desde allí cada uno tiene su visión y su punto de vista. Su Está claro que percepción. se toma desde, para narrar la historia de uno de los hombres más importantes de la historia, ¿no? De la historia de Jesús. Ujú. Pero no deja de ser un hombre. Y con esto no quiero decir que no crea en Dios o no crea en Jesús. Creo que ha sido y fue un referente, un hombre que luchó contra grandes adversidades, pero que su historia se cuenta según las necesidades y los intereses, De ¿no? que se ha ido modificando a favor del hombre y a favor de los Exacto, o problemas sea, básicos. por eso la historia se narra según sus necesidades y si para eso te tienes que remontar en la historia, tienes que recordar que Constantino, que es el que crea todo este movimiento, lo hace para seguir controlando y dominando bajo el imperio romano a todos aquellos que intentaban sublevarse después de la muerte de Jesús. Por eso crea el cristianismo y a partir de allí sigue, ¿no? La historia creando el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y siempre se va modificando un poco según bajo el interés y la Sí, necesidad, claro. pero con Y una, buscando siempre el control y la manipulación claro, es allí, y el miedo, y el porque miedo. uno de los puntos erróneos o equívocos que hace la religión y que lo crea como un patrón, y no solo la religión cristiana o católica, en general, las religiones quieren educar desde el miedo y Y desde desde la la, y de- imposición. y desde la culpa, porque cuando tú haces sentir culpable a alguien, ya lo tienes manipulado, ya lo puedes manipular Porque como ahí, quieres. porque entonces fíjate, hay un concepto que tiene la religión que es mezclar la lealtad y la sumisión. Obvio. Porque ellos te hacen sentirte culpable y sumiso y pedir perdón constantemente por cualquier situación. Si realmente entendemos que la religiosidad es una línea de dominio y de control, te hacen mantener desde el miedo y sobre todo creyendo que ese ser superior, llámalo Dios, divinidad, Alá, el nombre que le quieras dar, si no haces lo que está bajo su precepto, te castiga. Te Se castiga. supone que si es un ser todopoderoso, creado del amor y desde el amor, y que lo que quiere es que simplemente se practique el amor y sea lo que se irradie, ¿cómo te puede castigar cuando además te entrega el libre albedrío? Total. Entonces, hay tantas contradicciones en medio de toda esta situación que yo siempre le digo a las personas que no se trata de ser religioso, sino de cultivar la espiritualidad, Total. Sí, sí. porque te abre a un universo de sabiduría, de posibilidades, es que te abre a todo, mientras que la religión te condena y te limita. Te limita. Al final, yo creo que la voluntad de Dios no es limitar, justamente. Es que tú te expreses como su hijo que eres y con esa expresión llegues a entender quién es Él realmente y que te puedas unir a Él. Claro, además, fíjate, mira, hay un punto en donde, sobre todo la gente que está un poco a través de las herramientas holísticas, que suele decretar o hacer como una especie de afirmación, y es la de yo soy un ser de luz que brilla con luz propia, creado por y para la divinidad, o a semejanza, ¿no? Y si realmente somos hechos por la divinidad, llámalo Dios o el nombre que le quieras dar, a su imagen y semejanza, entonces somos libres para poder pensar, actuar, decidir y crear nuestra realidad. Entonces, por eso creamos los milagros. Los creamos desde la fe, desde la ilusión y desde nuestro trabajo.
Entonces, hay grandes contradicciones, pero las genera la religión, no la espiritualidad. Total. Y volviendo al tema de la canalización, hay gente que puede preguntarse, cuando tú canalizas, ¿qué es lo que sientes realmente? ¿Qué es lo qué pasa por tu mente? ¿Qué mensajes te llega? ¿Cómo te llega la información? Bueno, es que en muchos casos la canalización siempre puede ser diferente, puede ser desde sentir algo a llegar a verlo, ¿no? Cuando no es lo mismo sentir un mensaje o una especie de conexión con alguien a realmente hacer en ese momento de canalizador y vehículo que terminas haciendo de medium, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces conectas y contactas con una persona desencarnada. Es algo que en muchas de mis terapias suele ocurrir y por las que también mucha gente suele venir, ¿no? Para contactar o para tener algún tipo de comunicación con un ser querido. También muchas veces se da de manera improvisada, ¿no? Eso Esporádica, no, claro. claro, es que no hay un botón que tú digas, bueno, conecto y voy a buscar a tal persona. No funciona así. Tiene que haber receptividad, en este caso, por el ser, por la persona a la que acude y por el mismo medium, ¿no? Y si todas las condiciones se dan y son más que favorables, obviamente esa persona o ese ser querido llega, se manifiesta y comienza a transmitir, ¿no? Su mensaje, sus dudas, sus conflictos. Y cuando la gente llega a lo mejor con una idea muy romántica, ¿no? Bueno, ahora que está allí en el mundo de la verdad, ha perdonado, todo es paz. No, no, no. Me he encontrado realmente con seres que están llenos de odio, llenos de rencor, donde no quieren saber absolutamente nada de una persona, de algún familiar, de toda la familia. No dejan de ser personas, solo que ahora están en otro plano. Y si no O has sea, podido resolver, en el caso del espíritu, entiendo. claro, sí, 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 el alma ya ha trascendido, el alma Está, ya su- está en está otro feliz, cuerpo está formando tranquilo. otra vida. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que ese espíritu que se queda en la eternidad. Todas las personas que están a nuestro alrededor se quedan hasta el final de los tiempos. Por eso, esa idea o ese concepto equívoco de se van para descansar, ¿dónde descansan? Si eso no es cierto, no hay un jardín lleno de personas con túnicas, alitas. No, no, eso es un concepto religioso, ¿no? Y como eso se basa un poco en todo, porque ellos te dan lo que debes creer y sobre todo cómo lo vas a ver. Porque hay personas que simplemente el hecho de sacar una virgen que la talla sea negra dicen, pero ¿cómo si María es blanca, rubita, con el velo? No, es que tienes que remontarte a la historia y saber que en el Renacimiento se pintaban así, porque iban acorde un poco con su visión de la vida. Pero si Jesús realmente es hebreo, no tienen la tez ni siquiera blanca. Ujú. Entonces, todo ese concepto equívoco que nos da la religión, para no decir la iglesia y no entrar en la polémica, está claro que nos confunde y sobre todo nos hace creer o idealizar un concepto equivocado de lo que es la vida, de lo que es la muerte y lo que pasa después. ¿Por qué? Porque nuestros seres queridos siguen estando a nuestro alrededor y es donde realmente se convierten o dan el paso para ser estos guías, estos seres que de alguna u otra forma se convierten en los verdaderos ángeles de la guarda si así lo desean. ¿Por qué? Porque siguen cuidando y queriendo. Hay gente que dice, no, yo le pido y le tengo mucha fe a X deidad, a X Dios, a la Virgen, al Santo, a cualquiera. Y cuando dicen, ¿y tú? Ah, digo, pues yo le tengo mucha fe, devoción, admiración y respeto a mis ancestros y a la gente que he conocido y ha muerto, porque son los que me conocen, porque saben lo que quiero, lo que merezco, y a ellos les tengo la confianza plena de poderles pedir lo que quiero y lo que siento que debo de tener en mi vida. Independientemente de que te acerques a una virgen, pero simplemente ¿por qué te acercas a una virgen o a un santo? Porque la iglesia te ha enseñado a que dirijas tu fe Ujú. bajo esa deidad. Pero si realmente nosotros somos co-creadores de este universo y dentro de ese punto somos hechos a imagen y semejanza de esa divinidad,
nosotros tenemos el poder de conectar y desconectar todo aquello que creamos, ¿no? Conveniente en nuestra vida. Ujú. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de las dimensiones? Se habla mucho de la tercera, cuarta, quinta, sexta dimensión. Entiendo que el alma se queda, y el espíritu se queda en una El espíritu dimensión. siempre se va a quedar en este punto de tercera dimensión, ¿no? Y la tercera dimensión es la más densa de todas, es la de donde Ujú. estamos, pero porque ahí están arraigados los miedos, Los apegos, sí, en todo, general, el miedo, el apego, la las incertidumbre, emociones. todo. La cuarta dimensión, digamos que es como ese periodo de filtro donde te vas despojando, limpiando y preparando para hacer lo que se conoce como crecimiento personal, despertar espiritual y una expansión de la conciencia. Cuando se expande la conciencia, se libera el espíritu. ¿Y qué pasa? Que ya ese espíritu tiene menos apegos, por lo tanto, ese espíritu que hace que se organice ese vehículo llamado cuerpo empieza a evolucionar. Y por eso tu vida comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque cambian tus pensamientos y tu manera de ver o de crear tu realidad. Es allí donde te tomas el trabajo como crecimiento personal de sanar las heridas del alma, de sanar todo aquello que te desgasta o ya no te aporta. Y una vez pasas todo ese proceso, tu conciencia sigue en evolución y te expandes. ¿A qué? A una dimensión diferente donde ya no están los apegos. Puede que nosotros no veamos del todo la quinta dimensión, pero está claro que todo aquel que se prepara, despierta su conciencia y comienza este trabajo de crecimiento personal, espiritual y emocional, pasa por ese filtro de la cuarta y comienza a tener esas entradas de manera intermitente a una quinta dimensión. ¿Por qué? Porque cambia su perspectiva de la vida, porque ya no idealiza y sobre todo porque ya no espera nada y deja o aprende que todo le sorprenda. Ujú. Y en O el sea, es caso del como alma, el concepto de las dimensiones. por eso me hablas de espíritu, o sea, el espíritu que hace esa evolución El espíritu evoluciona dentro de la tercera, dentro de la en tercera. el momento de que tú, ese espíritu piensa que es como lo que mueve o moviliza el cuerpo, ¿vale? Ujú. Que a la vez va comandado por esa alma, ¿no? Que es la esencia divina. Pero el espíritu es quien moviliza el cuerpo físico. Y cuando tú empiezas a abrir tu mente y expandes esa conciencia, el espíritu cambia, se regenera de una forma Ujú. mientras todavía está habitando ese cuerpo. Por eso empieza la persona a evolucionar, a transformar su vida, ¿no? Suelta los arraigos, suelta los apegos y no es que se convierta en un monje o en una persona totalmente iluminada, porque es un proceso muy largo, es toda Ujú. la vida, pero está claro que cada vez va a más y puede que no seamos nosotros los que pasemos del todo a una quinta dimensión, pero la evolución hará que se llegue a todo eso, porque Ujú. así como hay mucha densidad energética y espiritual arraigados a la tercera dimensión, también hay mucha gente que está despertando. Y eso se conoce como concepto de luz y oscuridad. Los oscuros, los grises, los blancos, los que proyectan la energía, ¿no? Esa gente con un aura índigo cristal comienzan a proyectar cara a un futuro inmediato, un proceso evolutivo que nos ayuda a entender y a comprender de una manera distinta todo lo que hemos vivido. Por eso, ya cuando una persona desencarna y digamos que de alguna forma el espíritu comienza a ver o a vivir en un segundo plano toda esta realidad, intenta mejorar o cambiar si ese es su deseo o simplemente se queda arraigado a la tercera dimensión lleno de problemas, conflictos, mientras que el alma no, el alma ya ha evolucionado, el alma ya ha trascendido y cuando llega a eso que le dicen el vivero de las almas, ahí es como si se purga, se limpia, se Ujú. vuelve otra vez a preparar para volver. ¿Y para qué vuelve? Bueno, eso según el tipo de almas, ¿no? Porque hay las almas infantiles, que son las que Sí, primero empiezan a llegar, las almas jóvenes, que son aquellas personas que tienen esa curiosidad y esa sensación de querer ujú. aprenderlo todo, las almas ya maduras, que de alguna forma son personas que no se proponen ser líderes, pero terminan siéndolo, tienen una Ujú. especie de sabiduría y control de muchas situaciones, y luego están las almas maduras, que de alguna manera O son almas esas viejas. personas que sirven como de guías, de maestros en la vida, son esas personas que te aconsejan, te guían, que te transmiten paz, que te ayudan a través de su palabra
y que te forman, ¿no? O te educan para poder avanzar. Esas son las almas maduras. Y luego ya están las almas que han evolucionado y que se convierten en maestros Maestro para ascendido. formar a otros, pero ya no en este plano, sino en otra Ujú. dimensión. Entonces, el concepto de cielo tú lo descartas absolutamente. A ver, desde un concepto romántico y religioso, el cielo, ¿para quién está? Porque sin querer tener que hablar de las religiones como tal, no es el mismo cielo para los budistas, hinduistas, que para los católicos o para los cristianos o para los protestantes o para los testigos de Jehová. Cada quien entonces tiene su cielo, ¿no? Porque tiene su visión Obvio. Sí, de sí, cómo lo exacto. ve, de cómo lo siente. Y al ser Y nosotros creadores, volvemos al proyectamos. concepto limitante. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una sobrepoblación arriba y está por guetos. No, este es el cielo de los católicos, el cielo de los cristianos, de los protestantes. Eh, no, simplemente tenemos que abrir la mente a buscar más allá del cielo precisamente, ¿no? A conectar con esa divinidad que nos hace realmente saber y sentir que somos parte de algo más grande. Ujú. Luego también me contaste un día una anécdota que había personas que te preguntaban sobre las cenizas de un ser fallecido. Sí, eso Y yo a creo ver, que es uno de los explícame porque puntos es interesante también. que más, de hecho, hace un par de días me tocó hablar con unos amigos que acaba de morir su madre sobre eso, ¿no? Y entonces está como ese arraigo a, me quiero quedar con las cenizas en casa. Y él mismo me dice, pero me han dicho que si dejo las cenizas puede que mi mamá esté penando. Claro. A ver, el concepto de penar o no penar también va bajo la doctrina religiosa. Si ya has entendido el proceso de los desencarnados, el espíritu no va a penar, el espíritu va a decidir si perdona, no perdona, si queda con rencor o no, si hace las paces o no. Y entendiendo ya que se quedan en un plano paralelo, pero alrededor de nuestra vida, eh, allí simplemente lo que hay es restos de algo físico, ¿no? Una Ujú. ceniza, pero no está la esencia de esa persona. Y sin embargo, hay quienes dicen, no, 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 libera las cenizas para que le dejes descansar, como si estuviera atrapado, Como eso si no es la fuera- lámpara de Aladino, Sí, ¿no? sí. Otra cosa que pasa, más allá de las cenizas, que eres libre de tenerlas o ponerlas o quitarlas o tirarlas donde quieras o esparcirlas donde quieras para no decir tirar que suena como a basura. Eh, Está el hecho también cuando dicen, no, yo le pongo una foto, pero solo le pongo una velita en las fechas y en los días puntuales para no hacerla penar. Es el mismo concepto. Cuando la gente muere al poco tiempo o durante ese proceso, que la muerte tiene un proceso, la negación, la aceptación, la culpa, son procesos del dolor. Cuando la gente te dice, no llores, que lo pones a penar, deja de llorarle, que no lo dejas descansar. Pero, qué cosa tan absurda, ¿cómo no vas a llorar? Si le echas de menos, si es que le extrañas demasiado, no estamos No, yo- preparados para dejar claro, marchar a nadie. Entonces, ese- cuando alguien se va, queremos que esté bien, queremos que no sufra, que si estaba enfermo ya no sufra de esa enfermedad. Yo creo que una de las cosas que a mí al principio me hizo cambiar el concepto o mi visión de la muerte fue haber ido a México precisamente para la fiesta del Día de Muertos, ¿no? El hecho de celebrar esa liberación donde ya no hay deudas, enfermedades, problemas, guerras, la forma en la que en México vive el Día de Muertos, a mí me cambió el chip por completo y desde hace veintitantos años, yo creo que es la fiesta que más con ansias espero durante el año, al igual que Navidad, ¿no? Pero Navidad ya más por el rollo friki sí. del adorno y todo. Pero a nivel emocional, yo creo que no hay nada que yo viva con tanta intensidad como el Día de Muertos. Bueno, Porque yo he visto imágenes tuyas el Día de Muertos, que tu casa parece, vamos, es un sí, sí, espectáculo. sí. Es una obra de Es arte. que paso todo un año planificando Preparar cómo va a ser todo ese evento. lo que haré para el siguiente, ¿no? Independientemente de los adornos, ¿no? Como tal, es la esencia que para mí es tan importante. Primero porque al tener el don
o la capacidad y De el canalizar, privilegio ¿no? o la gran De bendición de contactar. poderlos ver y contactar con ellos, el hecho de que lo puedes hacer durante todo el año, ¿no? Y cada día, pero ese homenaje que dura una semana es tan especial que creo que lo he transmitido, lo he contagiado en el buen sentido a mucha gente de mi entorno, que además se invita a casa durante toda la semana para que vaya viniendo y lo vaya viviendo desde esa forma, que ya comienzan a cambiar su concepto de la muerte Claro. y comienzan a entender que hay una vida después de la vida y que estos seres se pueden comunicar contigo. Y de hecho, en la fiesta pasada o en la ceremonia pasada del Día de Muertos, llegó un momento en que la gente que estaba acá en casa, que eran muchos, empezaron todos a tener como una sensación, ¿no? De decir, tengo como calor, frío, ganas de llorar, es que no sé cómo explicarlo. Cae Y toda era la toda la olla a presión. energía, ¿no? Que Claro. estaba ahí como tan densa, tan a punto de explotar. Y entre la comida, las risas, porque además una de las cosas que yo siempre digo es, si vas a venir, no quiero que vengas con llanto, quiero que celebres su Ah, nueva con vida. alegría. Exacto. Y se va a recordar y se va a hablar de cada uno de ellos desde el amor, desde los Desde el recuerdos amor. más divertidos. ¿Por qué? Porque la doctrina o la enseñanza que te deja México y todos estos países, ¿no? Que celebran el Día de Muertos, mm, es como si el cielo se abre y le da los permisos a todas estas almas para que puedan venir a reunirse con sus familiares. Y es como, mm, te espero todo el año y vas a venir y yo voy a estar hecho polvo. No, yo te espero con toda la mayor alegría y ansia para Claro. compartir, disfrutar y hacerte sentir feliz para que cuando te vayas sigas sabiendo que no te olvido, que te recuerdo y que eres lo máximo que me ha pasado en la vida y que sigo confiando en ti y en el amor que te tengo. Entonces, muchas personas de las que vinieron empezaron a sentir todo ese cambio de emociones y de pronto digo, bueno, ahora sí, guardamos silencio y dejemos que fluya lo que tenga que pasar. Y habían personas que les conocía, pero no conocía a sus difuntos, ¿no? No Ujú. conoces a todo su árbol. Aunque muchos habían traído fotos para ponerlas en el altar, que se hace, ¿no? Donde pones la comida y todo. Y yo, de repente, era como ver a alguien, ¿no? Ver al ser y Pero decir, está lejano, fulano de claro. tal y se llama tal y es tu padre o es el abuelo de o el primo de y quiere decir y que le digas a y bueno, así empezó y fue como 4 o 5 horas intensas de aquí hay más Vale. gente, aquí hay más gente. Y Había también cola, me ¿no? pasó, o sea, haciendo luego, antes del Día de Muertos, antes, yo hice una reunión por Zoom de las que hago cada 15 días y Ujú. hablaba precisamente del Día de Muertos, de las almas, de la separación del espíritu y empezaron a manifestarse un montón de seres y era como yo mirando hacia el ordenador donde estaba haciendo la charla, pero sentir el murmullo de muchas personas hablando. Y en un momento es como, le digo a todo el mundo, como para cortar un poco la energía, digo, vamos a hacer una meditación y vamos a Para respirar, relajar un cerremos poquito a los la ojos gente. para bajar la intensidad de ellos y bajarla de acá y no paraban de presentarse, de hablar y de escuchar todas las cosas, ¿no? Y decía, soy el padre de, soy el hermano, soy el esposo, dile por favor. Por favor. Entonces Claro. era como, vale, ok, vamos a hacer algo. Esto así como si fuera un despacho, hagamos una fila, poco a poco. Yo les prometo de verdad que no voy a ni a dormir y le voy a ir diciendo a todo el Uno a mundo, uno. tengo un mensaje para ti. Les prometo. Eso duró casi 2 días, ¿eh? Sin dormir. Wow. Porque le iba escribiendo WhatsApp a las personas y le decía, mira, sabes que estuve una charla, por si la persona no estuvo, bueno, mira, se presentó un familiar que se llama tal y dice que necesita hablar contigo. Ay, sí, por favor, que digo, mira, es que ahora mismo voy a hablar con otra persona, pero te digo que puedo a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a mañana en la tarde. Así duré Y dos se días. va alargando. 2 días Uf, hasta que dije, lo siento, no puedo más, tengo un cuerpo físico y necesito descansar. vale. Y Y estamos en una además que ciudad. me preparaba para la fiesta del Día de Muertos, Ah, que no paraba de venir gente todo el día. Entonces era como, wow,
cuando terminó en la noche del Día de Muertos, creo que estuve en cama 2 días, casi 3, donde no me Ajá. podía ni mover. Estaba tan cansado que era, me paraba, iba al cuarto de baño, algo a comer y a la cama. No podía, físicamente estaba agotado. Ujú. Pero a la vez había como una compensación emocional y una satisfacción tan grande Ujú. que todo esto Que te estás, hace sentir claro, estás que estás haciendo un bien, ¿no? A todos. y Y mira, un poco, porque si vienes con ese don, lo estás usando a tu favor y a favor de la claro, humanidad. yo creo que hay que bendecirlo, agradecerlo y compartirlo, ¿no? Con las personas que lo necesiten. Hay gente que pregunta, por ejemplo, Marta, veo que me pregunta, entonces la gente no descansa. No, sí que descansa. O sea, ¿qué es para ti el descanso? ¿Qué piensas? ¿Que van a estar sentados en el cielo viendo pasar a ese río tan bonito como el que te venden en los libros? ¿O mirando los animales correr, conejitos blancos? No, descansan porque ya no tienen preocupaciones si es que ellos se han trabajado también. Cuando ellos Ujú. aceptan el proceso, cuando aceptan su ida y realmente se inician en esa transformación de perdonar, de perdonarse a sí mismo y de evolucionar, entonces, claro que hay un descanso, porque ya no hay una preocupación. Ahora, si no hacen el trabajo, es como seguiste preocupado aquí, te fuiste preocupado allá y vas a continuar. Entonces, sí se descansa si has hecho el trabajo, si te has dedicado y comprometido contigo mismo, pero es que no hace falta que te desencarnes, se supone que lo tienes que hacer en vida, se supone que tiene que llegar un momento en donde detengas todo, te puedas observar y decir, si estas son mis virtudes y cualidades, ¿cuáles son mis defectos? ¿Cuáles son mis Ujú. errores? Pues voy a empezar a corregirlo. Y a partir de allí, tomar ese protagonismo de vida que te ayuda a avanzar y evolucionar. Entonces, ya gran parte del camino lo habrás hecho y cuando te vayas, puede que tengas el privilegio de irte con la dulce muerte, ¿no? Y sin sufrir, sin penar, sin agonía, sin angustia, sin miedo, sin dolores. Puede que sea así. Y hay gente que dice, es que si mi padre era tan bueno, ¿por qué murió con tantos dolores físicos? No hay una respuesta concreta, pero una puede ser, posiblemente lo que tú ves de tu padre nada tiene que ver con los karmas que ha podido crear, con la vida que Claro. pudo llevar, y tú desde el amor le ves y le defiendes de una manera, pero a lo mejor necesitaba todo esto para poder purgar, para poder Ujú. limpiar y así romper con una cadena kármica, No, ¿vale? y entiendo también que el alma decide, igual que decide la hora de entrada, el alma también decide la hora de salida, o el espíritu. Claro, o sea, O sea, que nada es mira, casual. es que todos tenemos un principio y un final, ¿no? Hay gente también que, una de las preguntas que más me hacen por las redes o en persona es como, ¿qué pasa con la gente que se suicida? Sí, ¿No? un Entonces, montón. tenemos que entender que somos dueños de nuestra vida. Por lo tanto, el libre albedrío nosotros lo usamos. Pero ¿qué pasa con ese espíritu? Que de alguna manera, si no ha entendido el proceso, no se ha arrepentido de lo que hizo y no entendió el por qué tomó esa decisión, lo vive en bucle hasta que realmente se detiene y dice, a ver, ¿por qué lo he hecho? Y a partir de allí toma la respuesta y dice, vale, ya lo entendí. Era Ujú. para, y entonces vuelve a cobrar fuerza un concepto que es como, quita el por qué y utiliza el para. ¿Por qué me suicidé? Y es como, lo va a vivir, lo va a vivir, lo va a vivir, porque el Ujú. por qué te va a llevar a más dudas, a más conflictos, a más dolor. Sí, El es para como una qué. pregunta muy de la 3D, muy dual. Claro, No, total, no. porque te va a arraigar a una situación sin respuesta. Simplemente te va a generar más preguntas y preguntas que casi siempre terminan confundiéndote o doliéndote. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dejas ese por qué y entiendes el para qué, te obligas a encontrar la respuesta verdadera. Y es que aunque le intentes mentir a otros, a ti no te vas a mentir. Como persona encarnada o desencarnada. Por eso es importante que todos vivan y respeten el proceso de todo y todos. Ujú. Porque ahí es cuando, en este caso, un desencarnado se va a entender cómo fue su vida, qué pudo haber hecho de bien, qué pudo haber hecho mal, eh, qué le hubiese gustado hacer. Pero es que ahí también llega el punto en donde ya no tiene por qué arrepentirse. Simplemente tiene que avanzar y entender que ¿qué le queda? Poder encontrar parte de esa respuesta y con ella solucionar, si es que tiene solución. Y si no, simplemente avanzar. Y desde el hecho de su verdad
y que se acople a la verdad de las personas que le rodean, va a encontrar esa mediación que le dé paz interior. Ese es el verdadero descanso. Pero es que lo encontramos nosotros también estando encarnados. ¿Cuál es nuestro descanso? No es el momento que ya no dejas de vivir. Nuestro descanso es cuando nuestra mente está en calma, nuestro espíritu se libera, nuestra alma se va sanando, al igual que las heridas sentimentales y emocionales, y encontramos el equilibrio. Entonces, estamos en equilibrio con las personas que nos rodean y con la vida que vamos haciendo día a día. Ese es el descanso. Y para ser más concretos, ¿cuáles serían pasos más tangibles para alcanzar ese descanso? Es decir, no sé, por ejemplo, meditar, tener pensamientos positivos, hacer Claro, pero deporte. obviamente lo primero que tú tienes que hacer es un cambio, ¿no? Y Sí, nada cambia si aquí no cambia. Pero es que una vez cambias aquí, ya llevas todo lo ese de- trabajo de manera interior. Y de manera interior luego tienes que proyectarlo. Y Ujú. es cuando lo irradias a lo que te rodea que comienza la verdadera transformación. Entonces, sí, es verdad que tienes que crear hábitos, pero hábitos que sean reales, porque no es lo mismo exigirse que castigarse, ¿no? Y si tú dices, bueno, para crear un hábito es verdad, tengo que comer saludable, hacer deporte, meditar, vale. Bueno, ya es extremo, ¿no? Pero si todo eso lo llevas a una exigencia de castigo, vas a volver a entrar en un dilema que realmente te va a ofuscar, te va a agobiar y terminarás en una zona de La confort. otra polaridad, claro. Total, entonces cuando realmente salimos de la zona de confort, el proceso que viene es el de pensar en positivo y empezar a crear esa secuencia de hábitos con las cuales vas a ir transformando tu vida. Y a medida de que se va transformando, vas a ir irradiando o proyectando ese cambio, esa energía. Y las personas que están a tu alrededor no es que te vayan a tomar como un ejemplo, no están obligados, ni tú tampoco a ser un ejemplo de nadie, pero sin embargo, sí puedes servir de ese punto de motivación porque lo que irradias es bueno. Y eso es lo que hace que el verdadero cambio sea. Entonces, si te hace bien meditar, meditar, comer sano, algún ejercicio físico, también, porque además una persona enferma no se siente bien, ni en mente, ni cuerpo, ni No, no, alma. no, Y está realmente cuando demostrado. entendemos que el 90% o más de las enfermedades se originan con emociones enquistadas, con temas que no hemos podido zanjar, entonces obviamente, lo primero que tenemos que sanar es nuestra mente y llevar esa sanación a nuestra alma, porque es lo que nos va a quitar esa línea de autocastigo donde nos quejamos, compadecemos y culpabilizamos, pero no reconocemos. Entonces, yo creo que Mm. ese es el verdadero camino para encontrar ese equilibrio y paz interior, que eso no significa ser sumiso, débil o frágil ante el mundo que te rodea. Está claro que hay que aprender a defenderse, pero sobre todo, esto lo digo porque hay gente que confunde la espiritualidad con la debilidad. Y no. Yo sé que suena muy feo, pero yo realmente hablo así, creo así y siento así. Yo muchas veces digo, mira, mandar a la mierda equilibra el alma, libera los Sí. chakras, porque lo que yo no puedo es quedarme con una situación que me hace daño, que no me aporta, que me desgasta. Total. Entonces, si yo tengo que cortar un lazo, sea familiar, sea emocional, sea O con con- quien se corta y punto. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de una divinidad y no tengo que tener odio ni rencor, pero es lícito defenderme y para tanto, si yo me quiero, entro en un proceso y es en el proceso de reconocimiento. Cuando tú te reconoces y te aceptas, entonces sabes lo que eres, lo que quieres, lo que estás dispuesto a dar, pero también lo que necesitas recibir. Y por eso eres consciente de decir, esto es lo que quiero, esto ya no lo permito. Y al Ujú. final Entonces, entras, el mayor acto de amor propio que existe. claro, pero es que la mayor Es lo que manifestación la de gente, Dios es el amor total, propio. Es la total. mayor manifestación de convertirnos en esa divinidad, el amor Sí, sí. propio. Porque somos el resultado de lo que pensamos, hacemos, decimos o permitimos. Que no hay más. Ujú. No hay más. Somos eso. Somos lo que pensamos, hacemos, decimos, permitimos o no permitimos. Y a partir de allí entra la comunicación con lo que nos rodea. Y es cierto que hay que hacer en algunos casos políticamente correcto, pero no podemos confundir la lealtad con la sumisión. Soy leal a mí, pero no soy sumiso ante nadie. Total. Y Sí, yo cuando creo algo no que quiero, lo corto, lo alejo, lo libero. una vez más aquí la religión
a partir de la culpa, hace que no hagamos ciertas cosas para no sentirnos culpables, como por Claro. ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre. Sí, siempre hay que honrar a tu padre y a tu madre desde tu corazón, pero tampoco hace falta ir a abrazarlos cada día si eso a ti te hace sentir mal, por ejemplo. Es que yo sé que a veces es difícil, sobre todo porque cuando se habla del concepto madre-padre, es como contra padre no hay derecho, contra madre no hay razón. Y es como hagan lo que hagan, van a ser tus padres, hagas lo que hagas, vas a ser su hijo. El vínculo Pero siempre va a estar allí. sí, pero mantener el vínculo y tenerlo sano, porque lo reconoces y lo honras, no significa que tengas que mantener una relación. Porque si sales del concepto romántico y no siempre real de que los padres son lo máximo de tu vida, porque hay malos padres, hay padres maltratadores que hacen cosas aberrantes, hay madres maltratadoras, hay de todo. Es que somos personas, más allá de ser madre o padre, somos personas y todos somos luz y oscuridad. Entonces, Ujú. lo que tenemos que ser es real y coherentes con nuestra propia vida. Yo he cortado vínculos y después dije, no puedo cortar el vínculo, eso es irreal. Y estaba con un concepto equivocado. Y yo decía, no, me he equivocado. Yo estaba odiando el vínculo. Y entonces para poder sanar, tuve que reconectar el vínculo, más entender que esa conexión era honrar y reconocer. Reconocer quién es mi madre, reconocer quién es mi padre, qué es lo que hicieron, qué no es lo que me hubiese gustado hacer, pero para no entrar en insolencia y no sentirme prepotente y decir, bueno, yo te perdono por todo lo malo que me hiciste. No. Yo reconozco todo lo bueno y todo lo menos bueno o todo lo malo que hiciste. Y te honro porque gracias a ti hoy estoy aquí. Pero Total, también reconozco que eres todo lo que yo no quiero ser. total. Entonces, a partir de ahora, Con yo mucho te amor, honro y reconozco, pero me separo de ti. Corto todo lazo, toda por mi amor relación. propio. Claro. Sí, pero lo corto por mi propio amor, por amor propio, porque me hace daño. Ujú. Entonces, no significa que si tú honras y reconoces y sanas el vínculo, no estás obligado a mantener una relación. ¿Por qué? Porque no puedes tener una relación con lo que te hace daño y con eso no estás deshonrando ni haciendo daño. Creo que aquí también es importante el reconocer a nuestros ancestros y al árbol, ¿no? Y sobre todo aquí también tienen que ver hasta los difuntos, porque es que Claro. nos dejan una herencia kármica súper importante. Y cuando nos sentimos en esa obligación de reconocer, dar honra, tributos, privilegios, agradecimiento, reconocimiento a todos ellos y hacerlos sentir orgullosos, tenemos una carga tan grande que puede ser en positivo o en negativo. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que yo debo de soltar todo lo que no me corresponde, todo lo que no es mío. Y para eso hay un ejercicio, ¿no? De soltar Ujú. y honrar, donde tú reconoces y honras a todos tus ancestros, pero también les entregas sus miedos, sus frustraciones, su rabia, su miedo, su Lo dolor, sueltas, claro. todo, yo lo suelto y se lo coloco y se lo entrego a cada uno, porque son de ustedes. Y con todo lo que yo les entrego y les dejo, yo me libero y al liberarme, tomo las riendas de mi vida para poder sentir que soy el dueño de mi vida y que la historia de mi vida la cuento yo en primera persona, porque no estoy obligado a dar honra, tributos ni orgullo a nadie. No estoy obligado a ello. No tengo yo que ser médico porque todos en mi familia sean médicos. Claro. No tengo que tomar la carrera militar si todos son militares. No tengo que ser religioso si todos van por ese camino. No estoy obligado a ello. Mi única obligación es ser feliz. Y para ello tengo que trabajar en mí, comprometerme conmigo, ser capaz de reconocer, aceptar, afrontar, enfrentar, asumir y corregir, porque será la única manera de que avance. Y si eso no lo logro, entonces no podré descansar, no tendré paz y seguiré anclado a un linaje lleno de problemas, de conflictos que nos los van heredando. Y ahí es donde nacen los contratos kármicos, heredados de la familia materna y paterna. Entonces, Ujú. nuestros difuntos también nos dejan una herencia, más allá de la herencia material, que puede o no darse, pero nos dejan una que es energética, emocional y kármica. Entonces, hay que hacer las paces con la vida y entregarle a cada uno lo que le corresponde para poder tomar lo que te corresponde y crear lo que tú dejas como legado en tu propia vida. Y creo que también es importante el saber que esa honra
y ese agradecimiento y esa aceptación se puede hacer independientemente si la persona está viva o está en el otro plano. Porque hay gente que dice, mi hijo murió y quiero saber, me gustaría saber si sigue enfadado conmigo. O si hay ese. Entonces, aunque la persona no esté en este plano físico, ese Pero la sanar el vínculo. comunicación puede existir. O sea, sí, Exacto. eso es algo que también me pasa mucho en muchísimas sesiones, ¿no? Cuando llega y me dicen, es que mi familiar, hijo, madre, padre, hermano, quien sea, se fue y estábamos enfadados. Exacto. Y quiero saber si me perdona Exacto. o desde la otra posición. Es que quiero que sepa que no le voy a perdonar lo que me hizo. Vale, Vale, muy bien. tu libre albedrío te hace estar así. Pero Pero el entonces, veneno, el veneno te lo estás tomando tú. exacto, pero entonces no pretendas avanzar, evolucionar y tener paz interior, porque no lo vas a conseguir. Claro. ¿Y por qué no lo vas a conseguir? Porque no has hecho ese trabajo que te ayude a estar en paz. Porque es verdad que el perdón es algo en el que yo particularmente no creo. No creo en perdonar, creo en disculpar. Porque a la hora de Ujú. otorgar el perdón, me le otorgo a mí. Yo me Claro. perdono. Y me perdono para poder disculparte o no. Me perdono para poder salir de este atasco, de este hoyo, de este pozo que me tiene anclado al dolor, al rencor. Yo me perdono. Y me perdono porque no me he defendido, porque no me he valorado, porque no he dejado de hacer lo que hubiese hecho, porque he dejado que otros decidan por mí. Yo me perdono. Y me Claro. perdono y veo desde ese perdón que me toca entonces reconocerme. Y cuando me reconozco, entonces ahí valoro o sopeso si puedo disculpar. Pero si no puedo disculpar porque es algo imperdonable o que no, es que no puedes disculparlo de ninguna de las maneras, simplemente avanzo. Y avanzo pero sin rencor, porque entiendo que esa situación me dejó una enseñanza por muy dolorosa que sea. Pero a partir de allí no me apego al dolor, no me arraigo a esa situación y simplemente continúo. Pero saco a esa persona y a esa situación de mi vida. Y si tuviera que viajar al pasado para buscar dentro de eso algo, veo una leve referencia de eso que se vivió en el pasado y que me hizo tanto daño para mantenerlo como referencia y no volver a repetirlo en el presente. Y así, obviamente, no me condiciona el presente continuo, que es el futuro inmediato. Ujú. Entonces, es verdad, no hay cielo para tanta gente, no tenemos que andar con esta idea romántica del cielo o este miedo hacia el infierno. No lo hagas porque Dios te va a castigar. Dios no puede castigar. Nos castigamos nosotros cuando actuamos mal. Nos castigamos nosotros cuando no obramos en bien para nosotros y para los que nos Ya. rodean. Y si hablamos de cielo y de infierno, vivimos el cielo en cada cosa que logramos y sentimos que nos alcanza la felicidad. Nos toca. Y vivimos el infierno cuando no comprendemos y dejamos que lo que nos está pasando nos haga realmente daño. Eso es un infierno. Cuando nos dejamos invadir por las emociones de más baja frecuencia. Total, pero llámalo miedo, rencor, dolor, incertidumbre, todo eso forma parte de ese infierno, ¿no? Que ni siquiera habría que ponerle ese nombre porque es lo mismo, viene bajo un concepto religioso, pero para que lo entendamos, pues nosotros somos nuestra luz, pero también somos nuestra oscuridad, somos nuestro veneno, pero también el antídoto, es que somos todos, somos la divinidad, somos creados a su imagen y semejanza, co-creadores de este universo. Formamos parte de esta creación y la creamos cada día. Por eso creamos nuestra realidad. Y si lo que vivimos no es lo que queremos, hay que detenerse, examen de conciencia y decir, ¿qué coño estoy haciendo que no va bien? Y ya está, tomarnos ese tiempo. Porque las almas existen, obviamente, le dan función al espíritu, lo enriquecen, lo nutren. ¿Qué hace el espíritu? Moviliza a ese cuerpo físico y lo dota de emociones, sentimientos. Y entonces tenemos que tener en cuenta que cuando alguien muere, su espíritu queda y está en nosotros y en él que haga las paces o no, que entienda y acepte el proceso o no, pero no nos podemos quedar arraigados al dolor. Es como el concepto del cementerio. ¿Qué es el cementerio? Un lugar que te recuerda el dolor y una amarga despedida. Y cuando tú vas al cementerio, lo primero que haces al entrar
tu subconsciente se activa Ya, y te claro, ya lleva bajas la frecuencia. total, Bajas la pero porque frecuencia. te lleva, aunque la gente que dice, a mí me da paz estar allí, te dará paz los árboles, pero el primer momento que haces al entrar te lleva al dolor de haber Al dejado un ser recordar querido que allí no está allí, y claro. recordar esa despedida donde meten el nicho, ponen la tierra o como lo hayan hecho el El entierro, ritmo, ya, claro. según su ritual. Pero ese es un lugar de recuerdos dolorosos. Entonces, cuando la gente dice, pero vas al cementerio, no, 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 ni de coña. ¿Por qué? Porque yo no voy a recordar el dolor. Yo en mi casa les pongo agua, flores, música Tabaco, y a lo que sean los rituales que haga falta. Al que le gustaba fumar le pongo su cigarro, al que le gustaba beber le pongo su ofrenda. Y eso creo que lo aprendí de la fiesta de México, ¿no? El brindar con ellos y darle lo que les gustaba en vida. Y además, yo en mi caso lo hago todas las semanas, ¿no? Yo escojo un día a la semana para honrar a mis ancestros y para darle honra también a mis amigos que han muerto y ya por último se ha sumado hasta los familiares de mis amigos que año tras año pues está la foto y ya al final ya hay una pared llena en una habitación para mis ancestros donde cada día crece, ¿no? La cantidad de gente que hay, pero donde el compartir con ellos y el estar allí, saber que le estás dando lo mejor y que recibes lo mejor, es totalmente gratificante porque no hay una despedida, no hay un dolor. Hay un mensaje que siempre te puede ayudar a ver con otra perspectiva la vida. ujú, No sé, hay que quitarse el concepto del descansa, pena, sufre o no sufre, no llores porque le hace sufrir, no le pongas tanto. He escuchado hasta eso, no le pongo velas porque lo dejo atado a la tierra. Por ya, favor, ¿con qué lo ya, ya, atas? ya, ya, La iglesia o la religión ha hecho mucho y hace mucho daño. Las peores guerras se forman dentro de la religión. total, total. Porque es Entonces, una religión basada en el ego, en la competitividad, en mi creencia es mejor que la tuya, y ahí es donde nace todo. y eso te lo llevas hasta después de la vida, ¿no? Al siguiente plano, porque me ha tocado con gente que dice, pero ¿cómo me ves? Pues porque te veo. ¿Pero esto es brujería o no es brujería? Tienes que empezar casi que por hacerle la explicación de no, no, esto no tiene nada que ver con brujería, olvídate, la brujería es otra cosa y es otro concepto equivocado, es tener un don y ya, hacer rituales Eh, es cosa, este mundo, a ver, que todo eso se extendería para 1000 programas más o 1000 charlas exacto. más, pero cuando le haces entender a estos espíritus o a estos seres que todo esto forma parte de lo que somos y de lo que entendemos como vida, nada es bueno y nada es malo, todo es circunstancial y lo que puede ser bueno para mí puede ser malo para ti y que al final todo se basa en la intención que le pongas a lo que hagas. Entonces, muchos de estos seres logran entender, más allá de su doctrina religiosa o de lo que siempre creyeron, las grandes decepciones, ¿no? Como me pasó en estos días en una sesión que era lo menos buscado, no esperábamos conectar ni contactar con nadie, porque te repito, no hay un botón que te diga quién está por allí, que venga y hable, no. Estábamos hablando de otra cosa y de repente digo, mira, ¿quién es tal persona? Dice, ay, es mi suegra. Digo, bueno, pues mira, te dice que tal, que además hay unos papeles que están buscando, que vayas a tal lugar, que falta tal cosa, y que te olvides del cielo que no ha visto ni a su madre, ni a no sé quién, ni hay jardines, ni nada, que lo único que es que no le duele nada. Ay, qué bueno, por favor, me siento súper orgullosa, satisfecha, que no le duela nada. Ah, mira, y que se acordó de todo lo que dijiste en el hospital cuando se estaba yendo, que sí estaba escuchando, aunque tú creías que estaba sedada del todo, y claro, para esta persona fue como, perdona, fue como, yo vine preguntando otras cosas del trabajo, de lo que sea, de mi vida y mi crecimiento, y de repente aparece mi suegra, habla y dice cosas que solo ella y yo podíamos saber. Era como, wow, ¿no? Y bueno, más allá del wow, queda ese proceso de comprensión y de entender la decepción que te da el de, entonces no hay cielo, eh, no, no hay ángeles, no veo a Dios, no me ponen alitas, túnica y estoy súper mono allí. No, 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 no. O sea, es un Ujú, poco más allá de lo mismo que ya está aquí. ujú. Y Bueno, básicamente es eso. yo recuerdo también en una sesión que hicimos, también yo te iba a preguntar sobre
otras historias y de golpe me comentaste que veías a mi lado un perrito. Y era mi perro que acaba de fallecer hacía Es nada, cierto, me hacía... acuerdo de eso, sí, 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 que Sí, ese es sí, otro tema. Cuando le hablas a alguien de un animal recién fallecido, es como, pero ¿cómo puede ser? A sí, ver, sí. Y tiene con detalles. espíritu, tiene espíritu, Sí, sí. esa alma tiene espíritu, tiene sentimientos, está habitado, es un ser. Entonces, sí, sí recuerdo que yo veía a tu perro, sí, 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 me lo Sí, recuerdo. sí. Sí, sí. Oye, Will, hemos completado la hora. Deberíamos ir terminando ya, porque creo que esto tiene un límite. Eh, bueno, para mí ha sido un placer. Creo que han quedado muchas cosas aún que podríamos estar hablando durante muchas más horas. Sí, sí, puedes Y, quedar más charlas entre amigos con más temas claro, por tratar. vamos a seguir con este tema, porque este tema de solamente con las miles de preguntas que nos hacen, o cientos de preguntas que nos hacen los seguidores, ya podemos, vamos, estar hasta que salga el sol. Sí, es cierto. Pues nada, Will, ha sido un placer. Recordar siempre que te pueden contactar para que tú les puedas ofrecer también ese servicio, ¿no? De que puedan canalizar o contactar con esos seres queridos. Sí, 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 Que, como siempre digo, si las queridos, condiciones están dadas, la queridos, receptividad de unos y de otros está, se manifiesta y realmente creo que es muy reparador saber que ya no tienes esa incertidumbre y que del otro lado hay otra vida de posibilidades y oportunidades. qué bueno, Will. Pues nada, espero que Bueno, nos... muchísimas gracias, Marc. Gracias a todos los que han estado allí. Esperamos seguir más adelante con alguna que otra charla y ir aclarando un poco todo esto y bueno, cuantos temas nos ayuden a crear ese descanso, esa paz y ese equilibrio, pues aquí estamos, ¿no? Totalmente. Y preguntan también si este directo se va a guardar. En principio sí, vamos a guardarlo y vamos a publicarlo en nuestras redes sociales, tanto Sí, con Instagram, TikTok, no sé, también en tu canal de YouTube. de YouTube también, sí. También se puede publicar allí. Y nada más, yo por mi parte voy a asegurarme ahora que se guarde todo perfectamente. Y Eres el responsable. soy el y nada, también muy agradecido y con ganas de invitarte nuevamente a que tengamos esa charla entre amigos que tan fructífera ha sido. Muchísimas gracias, gracias a todos y bueno, hasta otra próxima oportunidad. Venga, chicos, que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias.